Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este miércoles día 15 de junio de 2022. Si hubiera que elegir un titular que resumiera hasta ahora la actualidad más destacada del día, en mi opinión, ese titular sería: la luz no es más barata. La luz sigue siendo más cara, como ustedes quieran. Y esto es una noticia especialmente sorprendente porque ya saben ustedes que el gobierno había fiado gran parte de su discurso político de apoyo a todos los ciudadanos en la llamada excepción ibérica. Se suponía que habíamos conseguido que la Comisión Europea nos permitiera, tanto a Portugal como a nosotros, a tener unas condiciones para topar el precio del gas que permitiera que la factura de luz fuera más barata. Pero lo cierto es que eso no se está consiguiendo en absoluto. De hecho, en la llamada excepción ibérica, por segundo día, ha vuelto a estrellarse contra una realidad muy enojosa. Hoy la luz es un 3,15% más cara que ayer. Este es un dato objetivo. En concreto, el precio del megavatio estaba en 170 euros, lo que supone 5,22 euros más que el precio de ayer. Este es un hecho. ¿Qué hace el gobierno para tratar de rectificar el mensaje? El mensaje del gobierno, como les acabo de recordar y como ustedes tienen en la memoria perfectamente, era: vamos a conseguir, gracias al gran prestigio de Sánchez en Europa, que baje el precio de la luz. Dado que no hemos conseguido que baje el precio de la luz, ahora hay que corregir ese discurso. Y entonces es, bueno, no hemos conseguido bajar el precio de la luz, pero por lo menos hemos conseguido que la luz no sea mucho más cara. Dos miembros del gobierno, se han abonado hoy a ese argumento: María Jesús Montero y Teresa Rivera. Es importante compararla con lo que está ocurriendo en otras partes de Europa, porque efectivamente, si no hubiera entrado este mecanismo en vigor en el día de hoy, estaríamos hablando que el precio de la luz estaría 72 euros más cara. En ausencia de esta medida hubiéramos tenido 75 euros más el megavatio hora, y eso demuestra hasta qué punto es eficaz. Bueno, pasemos por alto esta pequeña discrepancia en cuanto a la cuantificación del ahorro. Es decir, dice María Jesús Montero 72, dice Rivera 75. Bueno, hay 3 euros de diferencia, que tampoco nos vamos aquí a hacer fuertes en esa pequeña discrepancia. Lo importante es la identidad del argumento. Vale, de acuerdo, no hemos conseguido que la luz sea más barata, pero por lo menos hemos evitado que sea mucho más cara. La verdad es que el discurso cambia radicalmente y los españoles, pues naturalmente seguimos con verdadero asombro como una vez más una promesa del gobierno se convierte en papel mojado en el momento en el que entra en vigor. Aquí la cuestión es saber qué es lo que está pasando, y esto es muy complicado porque en el sector energético las cosas son muy técnicas y no todo el mundo lo entiende. Muchas veces hemos recurrido en este programa, hoy lo ha hecho Juan Pablo por unirnos en el suyo, a la ayuda de Jorge Morales, que es el director de Próxima Energía, una publicación especializada en el sector. Y lo que explicaba Jorge con bastante claridad es que el precio está subiendo porque estamos consumiendo mucho más gas. Bueno, pues principalmente, aunque hay varios factores, pero principalmente se resume en que se está quemando mucho más gas de lo habitual para producir electricidad. Y claro, como este tope del gas lo que hace es que en realidad topa los ingresos de las centrales que no son de gas, pero no topa los ingresos de las centrales de gas, claro, al producirse con mucho más gas, pues sube el precio. Esto es básicamente lo que está ocurriendo. Bueno, esta es la explicación más sencilla para no liarnos, aunque luego tendremos también la oportunidad de hablar con nuestro propio experto para entrar un poco más en matices y ver sobre todo qué es lo que puede pasar de cara al futuro más cercano. Pero es interesante saber que uno de los factores más importantes, como explica Jorge Morales, es que estamos consumiendo mucho más gas. Hay algunas razones lógicas para ese consumo excesivo de gas. Por ejemplo, la ola de calor que estamos viviendo. La gente tira del aire acondicionado de una manera desaforada, impropia de esta época del año, porque no es normal que rebasen muchas ciudades españolas más de 40 grados de temperatura. Y la manera de protegerse es consumir aire acondicionado. Vale, eso entiendo que no es culpa del gobierno, porque el gobierno no determina dónde hace más calor o en qué época del año vamos a estar más asfixiados que en otra. Pero sí que hay una razón que a mí me parece verdaderamente llamativa, porque esto sí que era perfectamente previsible, no solo por el gobierno de España, sino también por la Comisión Europea. ¿Saben por qué estamos consumiendo mucho más gas? Porque, como es más barato el gas de España y de Portugal, por la llamada excepción ibérica, los países fronterizos, sobre todo Francia, dicen: le voy a comprar gas a España.
porque es más barato. Y como le voy a comprar gas a España, España exporta. Y para exportar gas tiene que consumir mucho más gas. Es absurdo, pero es así. Es paradójico, pero esa es la explicación de los expertos. Escuchen a Jorge Morales. Lo que estamos haciendo en este momento, ya desde hoy, desde las primeras horas de hoy, que es cuando empezó el mecanismo entró en vigor, es exportar todo lo que podemos. O sea, la frontera, digamos, está al máximo, a la máxima capacidad posible, ¿no? Y claro, como producimos más electricidad en España para poder satisfacer parte de la demanda de los consumidores franceses, pues eso hace que necesitemos más energía. ¿De dónde la sacamos? Pues quemando más gas. Vale, así que nosotros no estamos consiguiendo abaratar la factura de la luz, pero estamos contribuyendo a abaratar la factura de la luz de los franceses. Digo, es paradójico. A mí no me parece mal, si yo fuera francés estaría encantado, pero la verdad es que el gobierno tendría que haber previsto ese efecto colateral. Me sorprende mucho que no lo hubiera previsto, que no lo hubiera calculado de una manera bastante más razonable. Es verdad, porque yo quiero ser objetivo, por lo menos lo pretendo, que no todo es negativo. Es decir, es verdad, el objetivo primero, el que más ansiábamos todos los ciudadanos de este país, es que la factura de la luz fuera más barata, y eso de momento no está ocurriendo. Pero es verdad que la llamada excepción ibérica perseguía también otros objetivos, sobre todo uno más que, según Jorge Morales, sí se está consiguiendo. El primero de ellos, desde luego, era abaratar en el corto plazo el recibo de la luz. Esto, de momento, no lo está consiguiendo. Vamos a ver cuando pase la ola de calor si esto se reconduce, pero de momento no lo está consiguiendo. El segundo objetivo, que para mí es más importante que el primero, sin duda, es que esto debería suponer un colchón a las subidas del precio de la luz, ante más que previsibles subidas del precio del gas. Esto, por lo menos por lo visto ayer, sí que se está consiguiendo. Ayer el gas natural en Europa se encareció un 16%, y mientras que el precio de la luz en Alemania y en Francia se disparó por encima del 10%, hablo del precio de la luz a futuro, del mes de julio, en España solo se encareció un 4%. Bueno, y esta es la razón por la que escuchábamos al principio a María Jesús Montero y a Teresa Rivera decir, bueno, por lo menos que sepan ustedes que sin esta llamada excepción ibérica todavía sería mucho más cara la luz. Es verdad, es más cara que antes de que entrara en vigor la excepción ibérica, pero es que si no hubiera entrado en vigor la excepción ibérica estaríamos hablando de, según unas 73 euros más el megavatio y según otras 75 euros más el megavatio. Para que esto es así. Bueno, yo comprendo que a lo mejor esta explicación a ustedes les deja un tanto fríos, porque vuelvo a repetir que entender toda esta cuestión es complicadísima y yo no la entendería ni sería capaz de hacerla entender si no fuera con la ayuda de expertos. Diego Mateos es experto energético y es director general de CESE Servicios Energéticos. Don Diego, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. Damos por buena esa explicación de que está siendo más cara a pesar de la excepción ibérica porque estamos consumiendo mucho más gas del previsto. Bueno, está siendo más barata, un poquito más barata que si no llega usted a la excepción ibérica. Eso es así. El problema que tenemos es que generalmente el mix energético que tenemos en España, el gas aporta un 20% de la generación, y con esta ola de calor el gas está aportando un 50% de la generación. Estos días tenemos una nuclear parada, la eólica prácticamente está produciendo muy poco, y la solar, que todo el mundo habla de solar, y con esto de cualidad, pues la solar está produciendo mucho. La solar pierde mucha productividad con temperaturas altas, baja mucho el rendimiento. Así que la excepción que tenemos estos días es que en vez de que el gas aporte un 20% de la generación, está aportando un 50%. Ese 50% hace que ese precio que tenemos que compensar, que ha sido de 50 y tantos euros megavatio, pues sea un precio muy alto, ¿no? Cuando el gas solo aporte el 20%, pues posiblemente pues lo que tengamos que aportar sean 20 euros más megavatio en la factura, que no los 50 y tantos que hemos tenido que aportar ayer. ¿Y se puede calcular si hemos de esperar mucho tiempo para que suceda esa circunstancia, Diego? Pues es que la circunstancia no podemos preverla, porque las olas de calor no las podemos prever, y si hay viento o no hay viento no lo podemos prever. Lo lógico que nos dice, pues que el mix que tengamos en España en los próximos meses sea el mix normal que siempre hemos tenido, ¿no? Lo que pasa es que estos días el mix es muy alto. En cuanto pase la hora de calor, veremos que la demanda de gas será menor, y los precios bajarán. Pensar que es que las energías renovables y la nuclear no son energías con las que se pueda gestionar la demanda. Cuando hay estos picos de demanda, no podemos gestionarla más que con energías como puede ser el gas, el carbón,
que se pueden almacenar y que puedes tú darle al botón y generar energía. Entonces, mientras tengamos estas demandas irregulares de energía, pues tendremos que tirar de gas. Bueno, hay una circunstancia que yo no había previsto, que me está llamando la atención. Es verdad que me había puesto en alerta esta mañana Javier Fernández Lasqueti, estaba escuchando una entrevista que él tenía, me parece que en Telemadrid, no me quiero equivocar, pero creo que era en Telemadrid, y le estaban preguntando por esta cuestión y él decía, ojo, a los efectos colaterales, porque, claro, la demanda en Francia va a subir de manera estrepitosa. Y luego escuchaba a Jorge Morales decir, claro, los franceses ven que la energía en España es mucho más barata y la están importando a toda velocidad, pero claro, para que nosotros podamos exportar tanta energía a Francia tenemos que consumir mucho más gas y eso encarece la factura de los españoles. ¿Se puede corromper de alguna manera ese círculo vicioso, Diego? Sí, es lo que cuentas es así. Que es más, Europa a la hora de aprobarnos la excepcionalidad, el gran problema era qué ocurría con la interconexión con Francia, ¿no? Es decir, cuando exportamos energía, si lo sacamos de ese mercado regulado que funciona igual para toda Europa, o con esta excepcionalidad que hacemos ahora, porque vamos a tener un precio de energía más barato de manera artificial. Entonces, una de las propuestas que se hacía era que, bueno, pues fijamos dos precios, uno para el mercado interior y otro para el exterior, en el que para la exportación no cuenta la excepcionalidad ibérica, y Europa pues ha dicho que no, o sea, el mercado es un mercado global, entonces lo que apliquéis para vuestro país lo aplicáis para el resto de Europa. ¿Y eso qué hace? Pues que Europa, Francia, esté lógicamente en estos momentos importando toda la energía que pueda de España, porque le resulta más barato importarla de España que producirla ellos mismos. Claro. ¿Y crees que, ya sé que esto no es una pregunta, digamos, que afecte a tu área específica de experto energético, pero necesitas ese conocimiento energético que tú tienes y yo no, para valorar un poco la cuestión que te voy a plantear? El gobierno generó una expectativa, nos prometió a los españoles, o por lo menos nos hizo creer a los españoles, que como consecuencia de la gestión que hicimos portugueses y españoles entre la Comisión Europea, la factura de la luz se iba a abaratar de manera considerable. Eso de momento no ha ocurrido. Ha habido un fallo de cálculo, ha habido un fallo de transmisión de mensaje, ha habido un error de alguna clase que a ti te parezca especialmente llamativo. No había ningún error, había mucha propaganda. O sea, lo que ha habido es mucha propaganda contando únicamente la parte buena de la extracción ibérica, pero no contando la letra pequeña. La letra pequeña era que lo que vamos a tener que compensar al ciclo combinado por quemar gas y ofertar más barato, eso lo vamos a tener que pagar entre toda la demanda. ¿Y la demanda quiénes somos? Pues somos todos. Es decir, esa parte la pagaremos entre todos los españolitos. Entonces, lo que ha habido es que únicamente nos han contado un lado de la parte buena de la excepción ibérica, pero nos han contado la letra pequeña. Entonces, claro, la letra pequeña supone mucho dinero. Dentro de unos meses no supondrá tanto cuando el ciclo combinado no aporte tanto a la generación, pero en este momento nos ha tocado extendernos en la peor de las situaciones. Bueno, déjame que te haga una última pregunta. Hoy he escuchado a la vicepresidenta del Gobierno, es verdad que no se han terminado de poner de acuerdo, pero yo no quiero ahora hurgar, digamos, en esas discrepancias políticas. Teresa Rivera decía, bueno, si hace falta tomar alguna medida más, pues la tomaremos, pero dejándolo como incondicional. Sin embargo, luego he escuchado a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta del Gobierno, que representa la parte podemita, dando por hecho que sí que hay que tomar ya más medidas. Es decir, esta es una preocupación, ha dicho ella, prioritaria en el Gobierno, afecta a todos los ciudadanos y habrá que tomar más medidas para seguir abaratando el precio de la luz. Pero yo te pregunto, ¿qué otras medidas se pueden adoptar a corto plazo? La parte regular del mercado. O sea, hay una parte del mercado que es que la regula el Gobierno y entonces sobre esa parte pueden actuar. Mira, la parte más sencilla es el IVA. El IVA en el doméstico nos lo han bajado al 10%, pero las industrias siguen pagando un 21% de IVA. Baje usted el IVA. Que lo mismo nos pasa con los carburantes. No haga usted 20 céntimos de subvención, sino baje el IVA al 10% en vez del 20% y ya tengo los 20 céntimos. Entonces, tienen que tocar, si quieren tocar algo, la parte regulada. Pero poco más, porque el resto estamos bajo las reglas de juego de Europa, entonces no vamos a poder hacer grandes figuras imaginativas para abaratar el coste de energía. Únicamente la parte regulada es en donde el Gobierno en cualquier momento puede actuar y hacer.
lo que me permite conjeturar que si no va a haber grandes fluctuaciones, tampoco esta medida va a ser tan eficaz como nos vendía el gobierno ayer mismo. No sé, parece que era María Jesús Montero, pero no me quiero equivocar. Alguien del gobierno seguro, no, era la ministra portavoz, ahora me acuerdo, Isabel Rodríguez, nos decía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta entrada en vigor de la excepción ibérica iba a hacer que la inflación bajara un punto. Pero claro, tal y como está el panorama... Claro, el mes de junio les ha pillado con el pie cambiado, veníamos de precios muy altos la primera quincena de junio, ahora todavía más con esta demanda tan alta que tenemos. Entonces este mes no, sí es posible que los próximos meses sí veamos, en cuanto el gas pase a producir un 20% de la generación, posiblemente sí veamos que haya un recorte, pero ese recorte también tiene truco, porque los primeros meses estamos facturando, el tope lo tenemos en 40 euros megavatio, luego va a ir subiendo de 5 en 5 mes a mes hasta llegar a los 70. Hace 2 días el gas estaba a 79 euros megavatio, hace 2 días. Es decir, que dentro de cuando esta medida llegue en la Semana Santa del año que viene, pues estaremos pagando prácticamente los mismos precios que estamos pagando antes de la excepción ibérica. Don Diego Mateos, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo muy, muy cordial. Un placer, muchas gracias. Bueno, pues esto es lo que les puedo contar a propósito del titular del día. Les decía al principio, la energía, la luz no está siendo más cara, no está siendo más barata, pero el gobierno nos consuela diciendo, si no fuera por mí, incluso sería todavía más cara. Y este es un debate que ha llegado claramente a lo que es la arena política. Saben que el domingo hay elecciones en Andalucía y hoy el propio Moreno Bonilla, el presidente de esa... Este junio va a dar que hablar. La que se nos viene encima. Este viernes 17 de junio nos espera un bote especial de Euromillones de 130 millones. Así que sean previsores. Tengan las maletas listas y piensen en posibles actividades veraniegas como aprender a hacer surf, ir a pescar o simplemente hacer un picnic en la playa. Porque si les toca Euromillones, les toca todo el tiempo del mundo para que hagan con él lo que siempre han querido. Euromillones. Dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Comunidad Autónoma, candidato del Partido Popular, en esos comicios ha querido hablar de la excepción ibérica para arrearle al gobierno. Creo que aquí, una vez más, el gobierno está generando una frustración, una cierta melancolía en la sociedad. Ha pasado también con los fondos europeos, ¿no? Cuando uno crea unas expectativas muy altas sobre cualquier cosa, pues al final se genera frustración, pero hay frustraciones que duran un cuarto de hora y otras frustraciones que son mucho más duras, mucho más complejas. Lo hemos vivido con los fondos europeos, donde prácticamente se dijo que venía un maná, han pasado ya casi 2 años y los ciudadanos y las empresas terminan sin ver en qué se materializan esos famosos fondos europeos. Bueno, yo no sé si este debate va a cuajar o no va a cuajar en lo que son, las últimas estribaciones de la campaña electoral andaluza. Lo que sí que sé es que ha tenido un gran impacto lo que le dijo Macarena Olona a Juanma Moreno en el debate de antes de ayer, el lunes. Ya saben que les dijo, mire usted, si les falta un solo voto, con que les falte uno, ya me tiene que usted hacer vicepresidenta si quiere ser investido presidente de la Junta de Andalucía. La duda que teníamos era si esto lo había dicho Macarena Olona de oficio, es decir, porque le convenía a ella, o si realmente reflejaba la posición del partido, de Vox. Bueno, hoy hemos salido de dudas porque Abascal lo ha dejado meridianamente claro. Yo no sé si sacaremos 30 escaños, como dicen algunas encuestas, o si sacaremos 15, como dicen otras. Lo que sí sé es que saquemos lo que saquemos, va a ser decisivo para el cambio en Andalucía. Y lo que sí creo es que no hay aquí nadie que vaya a apoyar a Vox y vaya a votar el 19 de junio que quiera que le regalemos los votos al Partido Popular. Si hay alguien que tiene dudas, yo le respeto de verdad. Si hay alguien que tiene miedo, le respeto. Pero le animo a que no nos vote. Bueno, yo creo que esto va a ser, me parece, el leitmotiv de esta recta final de la campaña. Igual surge algo nuevo, como por ejemplo lo de la excepción ibérica, o vete tú a saber qué nueva preocupación, pero esto va a estar muy presente, de hecho está muy presente, y Moreno Bonilla lo sabe. Y él no puede escurrirse con la habilidad que demostró en el debate de antes de ayer, tiene que mojarse un poco, tiene que saber que se va a tener que enfrentar probablemente a esa circunstancia, que la noche del domingo, cuando ya sepamos cuál es el reparto de escaños, vos diga, me necesitas, ya sabes el precio. Por eso hoy lo que ha querido es dejar muy claro que hay una serie de líneas rojas, volvemos a la expresión tantas veces utilizada, que él no piensa traspasar bajo ningún concepto. Entre otras cosas ha explicado porque están contenidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y él no piensa contravenir, por mucho que se lo pida Vox, alguna de esas fronteras. Yo es que aspiro a que no tenga que negociar absolutamente nada con Vox. Es que además estoy convencido
que se puede conseguir. Las líneas rojas del Estatuto de Autonomía. Tenemos un Estatuto de Autonomía que yo recomendaría a algunos a leérselo, porque en ese Estatuto de Autonomía se habla de cambio climático, en ese Estatuto de Autonomía se habla de la violencia contra las mujeres, en ese estatuto, que es una ley orgánica, es el reflejo de lo que la sociedad pidió cuando se hizo la reforma y por tanto de ahí no me voy a mover nunca un milímetro. Bueno, déjenme que les ponga por aquello de hacer esto un poco más simpático y que no sea todo lo de la política siempre tan barbado y tan serio y tan terrible, ¿no? Me ha hecho mucha gracia una especie de contradicción, queremos llamarla así, que hoy yo le he pillado al señor Moreno Bonilla. Saben ustedes que estamos teniendo unas temperaturas insoportables, o sea, un calor verdaderamente impropio de esta época del año. Y eso a Moreno Bonilla le preocupa no poco por lo que pueda impactar en la participación. Como consecuencia de estas altas temperaturas, lo normal es que los ciudadanos busquen refugio en las muchas playas maravillosas que tenemos en Andalucía. Y eso puede generar que algunos de nuestros votantes, pues al final, ese día consideren que bueno, que ya esto está ganado y que finalmente no voten. Eso nos preocupa muchísimo. Pero fíjense, les preocupa muchísimo que los electores puedan pensar que esto está ganado y sin embargo, a continuación, el que afirma que esto está ganado es él. Por las encuestas, por lo que yo veo en la calle, lo lógico, lo más probable es que yo sea presidente de la Junta de Andalucía. Por tanto, esa ecuación ya se ha resuelto. La segunda ecuación es cómo ser presidente de la Junta de Andalucía. ¿Qué tipo de gobierno queremos para el futuro? Bueno, ya está. Era una pequeña diversión para que ustedes vean que efectivamente en la campaña electoral se puede decir una cosa y su contraria y no pasa absolutamente nada. Esto es habitual, naturalmente, y a esto se lo ahorro porque sería meternos en la espiral de aburridas crónicas políticas de todos los días. Está la oposición a Moreno Bonilla, el Partido Socialista, diciendo, bueno, pues si queremos evitar que la ultraderecha llegue, ya saben, hay que votar al Partido Socialista. Se está produciendo, por cierto, y esto espero que lo podamos comentar luego en la tertulia, un fenómeno que yo no sé si a los, digamos, socios de gobierno del señor Sánchez les va a gustar. Y es que Espadas lo que está haciendo es animar al electorado de Izquierda Unida y también de Teresa Rodríguez a que voten al Partido Socialista, diciendo, no desperdicien ustedes su voto, hay que concentrarlo en el PSOE. Es, en fin, habría ahí una brecha, que también en tiempo electoral, por otra parte, se entiende bastante bien. Bueno, en todo caso, independientemente de lo de Olona y independientemente de la excepción ibérica, la situación económica se está complicando y además se está complicando a marchas forzadas y yo creo que eso también va a tener un impacto directo en lo que ocurra el próximo domingo. Lo último que hemos sabido en relación a la situación económica es que hoy el Banco Central Europeo se ha reunido de urgencia porque les preocupaba mucho el alza de la prima de riesgo de los países del sur y tenía una cierta lógica. Hasta ahora la deuda de todos los países de la Unión Europea estaba disparada como consecuencia de la inflación y el Banco Central Europeo lo que estaba haciendo era comprar deuda de todos los países, pero ha dejado de comprarla. Y por lo tanto la deuda de los países más expuestos, los países del sur, una vez más, entre otros España, pues tienen que buscar financiación en otras fuentes que no sea el Banco Central Europeo. Y esas fuentes que dicen, pues mire usted, para que yo le dé usted financiación, me tiene que dar un tipo de interés mucho más alto que otros países de los que me fío más. A Alemania le pido un tipo de interés más bajo y a usted, España, por ejemplo, o a Italia o a Grecia, le pido un interés más alto. Y esto está provocando que las primas de riesgo de los países del sur estén empezando a experimentar una subida altamente preocupante. De ahí la reunión de hoy del Banco Central Europeo. Lo que quieren es seguir ayudando a los países del sur de alguna manera para evitar esa fragmentación en el tipo de intereses que se cobran a todos los países europeos. Bueno, esto lo explico yo a mi modo. Lo explica mucho mejor Leticia Vaquero. La obligación del Banco Central Europeo debe ser únicamente la del control de la inflación y ante una inflación desbocada en la zona euro, la institución anunció el fin de los programas de compra de deuda pública a los países, así como una subida de los tipos de interés, lo que significa el fin de los estímulos. Ante tal situación, las primas de riesgo de países como España, Italia y Grecia se han disparado. Recordemos que las primas de riesgo son indicadores financieros que miden la confianza de los inversores sobre los países y que se comparan respecto a Alemania, cuyo riesgo es muy bajo.
bajo. Y esto es lo que le preocupa al Banco Central, que pretende ahora evitar intereses de deuda dentro de la zona euro que sean demasiado diferentes. De ahí la reunión con carácter urgente convocada hoy, de la que han salido 2 medidas de relajación para estos estados nerviosos ante la falta de estímulos para sus economías y ante los vencimientos de deuda que se les venían encima y tenían que pagar. La primera es la de reinvertir los vencimientos de la deuda contraída en pandemia, es decir, que ahora va a dejar el Banco Central que estos estados sigan endeudándose, lo que beneficiará mucho a los países del sur. Y segundo, la institución ha pedido que se acelere la creación de un mecanismo antifragmentación, así lo han llamado, para que no haya tanta diferencia entre las primas de riesgo. Se desconocen los detalles de esta nueva herramienta, que deberá ser examinada, eso sí, por el Consejo del Banco Central Europeo. Bueno, y antes de ir a los otros titulares destacados del día, el repaso diario a cómo está la situación en Ucrania. Verónica Jorro. En pleno bombardeo de Severodonetsk, Rusia habría ofrecido un corredor humanitario para los civiles atrapados que no consiguen huir de los intensos ataques en la devastada ciudad ucraniana. Como antes en Mariupol, algunos civiles se han refugiado en la planta industrial de Azov. Al parecer son unas 500 personas, 40 de ellas niños. Las tropas ucranianas sobrepasadas han intentado salvaguardar a los civiles de los ataques rusos, pero la destrucción del último de los 3 puentes de salida de la ciudad lo han hecho imposible. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha lanzado una llamada a la resistencia, al tiempo que ha vuelto a pedir a Occidente más armas. Seguimos diciendo a nuestros socios que Ucrania necesita armas antimisiles modernos. Nuestro país todavía no tiene suficiente, pero es en nuestro país donde Europa tiene la mayor necesidad de este tipo de armas. Una petición que llega al mismo día que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hacía este anuncio. Los aliados se han comprometido a seguir proporcionando el equipo militar que Ucrania necesita para prevalecer, incluidas las armas pesadas y los sistemas de largo alcance. Es lo que ha dicho Stoltenberg durante una rueda de prensa previa a la reunión de los ministros de Defensa, que se prolongará hasta mañana y que se abrirá esta noche con una cena. A ella están invitados también el ministro ucraniano de Defensa, así como sus homólogos de Georgia, Suecia y Finlandia y de la Unión Europea. La OTAN enviará más armas a Ucrania, mientras que Rusia dice que la guerra terminará cuando lo estime necesario y están dispuestos a defender las posiciones de Moscú hasta la muerte, es lo que ha dicho el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, que confía en el triunfo a pesar de que Estados Unidos y otros aliados de Kiev, ha dicho, continúen suministrando armamento a las fuerzas ucranianas. Es miércoles, es 15 de junio de 2022. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles un cambio en la estructura de su gobierno, nombrando vicepresidente a su portavoz y consejero de Educación, Enrique Osorio. Andrés España. Así es, Enrique Osorio se convierte en el nuevo vicepresidente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso tras la reunión del Consejo de Gobierno, otorgando así a Osorio las competencias de educación, universidades, ciencia, portavocía y además a partir de hoy la de vicepresidencia. A partir de hoy Enrique Osorio será vicepresidente y consejero de Educación y Universidades y portavoz del Gobierno. Todos los consejeros mantendrán sus competencias, aunque la coordinación del Gobierno pasará a manos del vicepresidente. Ahora lo que queremos que haga, lo que quiero personalmente que haga el vicepresidente es llevar efectivamente las tareas de coordinación del Gobierno y mientras tanto mantener las actuales. Esta modificación en la estructura del Ejecutivo madrileño convierte a Osorio como el hombre de confianza de Isabel Díaz Ayuso, restando un gran peso al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, quien, recordemos, evitó posicionarse en la crisis que enfrentó a la dirigente con el expresidente del PP, Pablo Casado, aunque Ayuso asegura confía en todos. Lo que queremos es reforzar el trabajo que estamos realizando desde el Gobierno de la Comunidad, donde ningún consejero es apartado, todos van a mantener las mismas competencias, confío en todos y plenamente desde el comienzo, y de hecho yo creo que tenemos el gobierno más estable de toda España. Siguen los mismos consejeros del primer día, desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ante posibles futuros cambios que puedan afectar, por ejemplo, a Enrique López y Isabel Díaz Ayuso, ni descarta ni desmiente posibles crisis de gobierno en un futuro. Bueno, yo creo que si hay nuevos ajustes, yo les mantendré informados. El único cambio que hubo fue, al crecer nuestro gobierno, porque dejamos de estar en coalición, el de la presidenta de la Asamblea, que era consejera de Presidencia. Somos un gobierno estable, vamos a seguir siéndolo, y por ahora yo creo que,
no va a haber así cambios relevantes. Con esta decisión, Isabel Díaz Ayuso busca que Osorio coordine todo el Ejecutivo autonómico y defina su proyecto a largo plazo pensando en los próximos 10 o 20 años, en palabras de la presidenta regional. Gracias, Andrés. Ustedes muy atentos porque enseguida tendremos la oportunidad de entrevistar a Enrique Osorio. Y mientras las comunidades autónomas van finalizando sus exámenes de la EBAU, el Gobierno central ha anunciado hoy que planea que la nueva selectividad tenga una parte común para toda España. Esmeralda Ruiz. El eterno debate por estas fechas. En 2019 el Partido Popular, recordamos, presentó una proposición no de ley para una selectividad única en toda España. La por aquel entonces ministra de Educación, Isabel Celaá, se negó y aunque prometió fijar unos criterios de corrección mínimos comunes, nunca se cumplió. Hoy el anuncio que ha hecho en Andalucía, a 4 días de las elecciones y sin tenerlo aún atado, la ministra de Educación, Pilar Alegría, es que se está trabajando para que el próximo año la nueva selectividad tenga una parte común en toda España. Estamos trabajando efectivamente en distintos borradores. En el mes de julio queremos ya hacer público este nuevo modelo, que desde luego será un modelo que respete, como no puede ser de otra manera, la autonomía de las comunidades autónomas y de las universidades, pero también que contemple una prueba algo más homogénea. 2023-2024 será el curso, aseguran en el Ministerio, en el que desaparecerán los 17 exámenes de selectividad, uno por territorio autonómico, aunque tampoco, y esto es importante aclararlo, habrá una prueba única en toda España, que es la parte que mayor conflicto genera con comunidades, por ejemplo, como Cataluña. Gracias, Esmeralda. Y ante el alza de precios del combustible, Pedro Sánchez ha anunciado hoy la gran apuesta del Ejecutivo por el vehículo eléctrico. El presidente del Gobierno ha dicho que en menos de un año habrá más de 1.000 puntos de recarga en todo el país. No podemos reducir nuestra dependencia exterior ni abordar un proceso de descarbonización en nuestro país sin cambiar la movilidad. Y esta transformación que estamos impulsando es sin duda una contribución de peso a la reindustrialización y a eso que hemos venido a llamar en la Unión Europea la autonomía estratégica abierta. Pero también es una intervención prioritaria para mejorar la calidad de vida, la salud de los ciudadanos y ciudadanas de España. Más cosas. Este miércoles ha arrancado, tras 2 años de parón, la operación Paso del Estrecho entre España y Marruecos y que se prolongará hasta el 15 de septiembre. Se trata del mayor movimiento migratorio entre 2 continentes en tan poco tiempo, en el que participarán unos 15.000 policías. También se apuesta por la venta anticipada de pasajes, como ha señalado el jefe de protección de la Autoridad Portuaria de Algeciras. El número de personas y vehículos que van a acceder a los puertos de Algeciras y Tarifa. Esa información la da la anticipación en esa compra del billete, de forma que, insisto, programemos y coordinemos los servicios que damos en los puertos de Algeciras y de Tarifa. Fuera de nuestras fronteras, sepan también que Bruselas ha expedientado al Reino Unido por violar el acuerdo del Brexit y permitir el contrabando en Irlanda del Norte, unos expedientes que pueden acabar ante el Tribunal Europeo y con sanciones millonarias para Londres. Verónica Jorro. Bruselas acusa a Londres de haber incumplido los compromisos de control aduanero adoptados tras el Brexit, lo que está facilitando el contrabando en Irlanda del Norte y la entrada de productos ilegales en el mercado comunitario a través de Irlanda. Por eso la Comisión Europea ha iniciado otros 2 procedimientos de infracción contra el Reino Unido por su presunta violación de los términos pactados en relación con el comercio con Irlanda del Norte. ¿Pero en qué consiste ese acuerdo? El protocolo de Irlanda es parte del acuerdo de salida de la Unión Europea y permite a las empresas de la provincia británica de Irlanda del Norte tener acceso prácticamente ilimitado al mercado comunitario. Para evitar la colocación de una frontera entre las 2 partes de Irlanda, la europea y la británica, el protocolo prevé ciertos controles aduaneros y fitosanitarios que permitan el tráfico de bienes transfronterizos al tiempo que impiden la entrada de productos peligrosos o ilegales en el circuito del mercado europeo. Los expedientes de infracción abiertos hoy denuncian la falta de infraestructuras para controles fronterizos que Londres se había comprometido a construir y la ausencia de información en tiempo real que las autoridades aduaneras británicas debían facilitar a las europeas. En ambos casos se ha dado el primer paso, consistente en una carta de emplazamiento que da a Londres 2 meses para contestar. En caso de que no responda de manera satisfactoria, los 27 podrían remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Gracias, Verónica. Y les contamos una decisión más del gobierno de Boris Johnson. La ministra de Interior británica ha confirmado hoy que Reino Unido continuará con su política de intentar enviar a solicitantes de asilo a Ruanda, una decisión polémica que ayer frenaba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y para la que el gobierno británico contempla incluso reformas legales.
En casa de Herrero. Es Radio.